Buenos días, muchas gracias a todas las personas que están conectadas con nosotros el día de hoy en este evento llamado Tax Week. Vamos a estar discutiendo sobre la temática de las normativas internacionales que impactan a nuestra región. Esto durante los tres conversatorios es nuestro tema general. El día de hoy es el primer conversatorio de esta serie y vamos a estar hablando de los precios de transferencia, cuáles son las reglas de cumplimiento y controversias que tienen con este tema específicamente. Para las personas que se están conectando por primera vez, Arias es una firma centroamericana que es única por estar, digamos, enfocada en toda la región. Tenemos 7 oficinas a través de la región, incluyendo El Salvador, Guatemala, Nicaragua, Honduras, Costa Rica y Panamá. Además de eso, tenemos abogados expertos con 42 socios y 130 asociados que son especializados en diferentes áreas de práctica. Tenemos 35 áreas de práctica diferentes en las cuales nuestros abogados se desarrollan. Ahora les presento a Carolina Flores, quien va a ser nuestra moderadora del día de hoy. Ella está liderando el Departamento de Impuestos en Costa Rica y tiene más de 22 años de experiencia en asuntos tributarios. Además de eso, los clientes extranjeros la buscan mucho por su especialidad que tiene en establecer estructuras de impuestos efectivas dentro de nuestro país. Muchas gracias, doña Carmen. Te cedo la palabra. Gracias, Monique. Creo que tal vez nada más advertirle a los asistentes que pueden hacer preguntas durante nuestro conversatorio, las pueden poner en el chat y nosotros ya pues al final nos aseguramos de que pues todas sean respondidas en la medida de lo posible. Nada más las ponen en el chat, por favor. Pues buenos días a todos, un gusto tenerlos aquí, gracias por conectarse. Como decía Monique, voy a primero a presentar a mis colegas del panel de esta mañana para luego dar inicio pues al conversatorio. En primer lugar pues tenemos a Jimena Tercero, es socia de nuestra oficina de Guatemala. Tiene a su cargo la práctica de impuestos, que incluye también derecho aduanero, comercio internacional y, por supuesto, precios de transferencia. Cuenta con una experiencia en derecho corporativo y mercantil y también ha asesorado a diversos grupos empresariales en relación a estructuración y fusiones y adquisiciones en Guatemala. Por el lado de Honduras nos acompaña Fabricio Flores, quien ha enfocado su práctica profesional en nuestra oficina de Honduras en las áreas de derecho administrativo, derecho tributario, regulatorio y corporativo, asesorando a diversos clientes en las industrias de consumo masivo, energía, construcción, servicios de seguridad y protección de valores, transporte internacional de carga, entre otros. También por el lado de Panamá nos acompaña Ricardo Rocha. Ricardo cuenta con más de 10 años de experiencia en derecho tributario en Panamá, tanto en el sector privado como en el sector público. Durante su carrera ha asesorado a multinacionales de distintas industrias en materia de tributación local panameña, incluyendo regímenes especiales y zonas francas, así como en temas internacionales referentes a la aplicación de convenios tributarios. Por último, y agradecemos la compañía de Alan Pasalagua, él es de la firma Baker McKenzie, asesor en materia de precios de transferencia con énfasis en el análisis económico, tiene una extensa experiencia en asuntos de planificación, cumplimiento, valoraciones y auditorías en México. Con más de una década de experiencia como economista, Alan también trabajó durante más de 2 años en la oficina de Nueva York de la firma, donde participó en un gran número de proyectos de cumplimiento y planificación. De nuevo, gracias a todos nuestros panelistas y sobre todo a Alan, que nos acompaña para compartir por la gran experiencia suya y además de un país como México que tiene muchísimo camino andado en el tema de precios de transferencia. Para pasar ya al tema que nos ocupa esta mañana, pues vamos, como decíamos, a conversar sobre el tema de precios de transferencia, un pequeño, tal vez, referencia al tema en sí. Las normas de precios de transferencia pues fueron implementadas para contrarrestar estrategias usadas por empresas para desviar beneficios a territorios de baja o nula tributación. Los precios de transferencia son básicamente precios pactados en transacciones entre personas relacionadas o entidades relacionadas, donde no hay intereses que se contrapongan y que garanticen que las transacciones se hagan a valor de mercado. Y es por esto pues que las legislaciones fiscales de casi todos los países del mundo han ido incorporando paulatinamente normas que han sido llamadas de precios de transferencia, pues para evitar
digamos, estas situaciones. Actualmente casi todos los países tienen tienen y contienen el libro de principio de libre competencia, que básicamente lo que dice es que las entidades relacionadas cuando transan tienen transacciones entre sí, pues tienen que hacerlo a precios de mercado como una explicación muy general, y nuestra región pues no es la excepción. Es por esto que es muy relevante el tema. Este día pues conversaremos cómo es la situación en Guatemala, Panamá, Honduras, y también un poco cuál es la experiencia en México, pues para hacer un poco de contrapeso en el desarrollo del tema en nuestra región centroamericana. Como primer punto, pues vamos a hablar un poquito de un tema más de cumplimiento formal. Normalmente, pues el tema de precios de transferencia en las legislaciones requiere de lo que se llama un estudio de precios de transferencia. Entonces, pues queremos saber si en nuestros países es obligatorio tener un estudio. De ser así, ¿qué debe contener el estudio? ¿Cuáles son los requisitos específicos que tiene la ley, si es que los hay? Y tal vez para iniciar por ahí, vamos a darle la palabra a Jimena y nos cuente sobre este tema en Guatemala. Muchísimas gracias, Carolina. Buenos días a todos. Es un gusto para mí estar formando parte de este panel. Gracias por la pregunta. En Guatemala la legislación es relativamente nueva, y digo relativamente porque ya está por cumplir 10 años de haberse implementado la regulación de precios de transferencia en el país. Los estudios normalmente y estas operaciones se hacen entre un residente para efectos fiscales y una entidad no residente. O sea, que hay operaciones entre un guatemalteco residente y alguien en el exterior, puede ser entidad o puede ser persona física. La ley no hace distinción, solo habla de sujeto obligado. Y tienen que tener una operación con efectos en la base imponible del impuesto sobre la renta. Y esto es relevante porque Guatemala tiene dos cédulas separadas de impuestos. Tiene una cédula de renta sobre actividades lucrativas, que es el giro ordinario o las operaciones que normalmente representan un ingreso para el contribuyente, y las rentas o ganancias de capital que vienen de operaciones extraordinarias. Por ejemplo, puede ser el pago de interés o la venta de una propiedad que puede hacer alguna entidad cuyo giro no es este. Entonces, la primera discusión que ha habido es hacia dónde dirigimos el estudio. Tomamos en cuenta todas estas operaciones que lo que me representan es una renta o una ganancia capital, o nos limitamos a las de nuestras actividades lucrativas y cotidianas, que en principio creo que es a lo que va dirigido esto, porque normalmente los impuestos de renta y ganancia capital pues tienen una retención y un tipo específico, y el impuesto queda saldado ahí. Ver las diferencias ya sería un tema más económico, y esa es una discusión que de hecho no se ha tenido a nivel de cortes. Esto sería, digamos, en cuanto a requisitos como de fondo o de materia. Y para requisitos formales no existen lineamientos del cómo, ¿verdad? Cómo hacer un estudio. Aquí lo que hizo la Superintendencia de Administración Tributaria fue emitir una guía, y esta guía se basa en principios OCDE para que los contribuyentes sepan cómo elaborar este estudio. Tampoco hay un requisito acerca de si el estudio tiene que estar avalado por un profesional guatemalteco o puede hacerlo una entidad de fuera. De hecho, hay multinacionales que dicen, bueno, yo tengo mi departamento propio de transfer pricing, aquí analizamos todas las operaciones y esta es la información que les voy a mandar para decir que tengo el análisis. Tampoco ha entrado la superintendencia a escarbar mucho en ese ámbito, pero creo que tarde o temprano puede salir la discusión. Y pues ni la ley ni el reglamento, esto es interesante, hacen alusión a que deban seguirse o que debamos ceñirnos a los principios de la OCDE. Veladamente está, pero en algún punto esto puede llegar a reñir con nuestro principio constitucional de legalidad en materia tributaria, y puede desatar también una controversia. Entonces, por eso te digo que ya son 10 años de legislación, pero es muy relativa a la aplicación, porque todavía creo que hay muchas lagunas que otras jurisdicciones ya pueden haber superado. Creo que eso sería por Guatemala. Claro, una pregunta y nada más, no sé si no me quedó claro. Entonces, los contribuyentes en Guatemala
aunque estén en cualquiera de los dos regímenes, digamos, tienen la obligación de cumplir con normativa de precios de transferencia y en teoría tener un estudio, independientemente de si están en uno o en otro régimen, ¿correcto? No es de regímenes, sino que simplemente nuestra renta tiene dos pilares, ¿verdad? Uno que es las actividades lucrativas y esta a su vez tiene dos regímenes. Independientemente de en qué régimen esté esta actividad lucrativa, es obligatorio el estudio. Y el otro pilar es el de las rentas y ganancias de capital, que son de actividades no habituales y que están grabadas con un tipo fijo y específico o tienen una retención también fija o específica. Claro, claro, perfecto. Y en Honduras, Fabricio, ¿también se sigue el lineamiento de OCDE o hay alguna regulación distinta local para el tema de precios de transferencia? Gracias. En el caso de Honduras, pues sí tenemos una ley y un reglamento de precios de transferencia. Tenemos una ley desde el 2011 y un reglamento desde el año 2015. En el reglamento sí se ha establecido específicamente ciertos requisitos que debe contener un estudio de precios de transferencia, esencialmente la identificación del contribuyente y de las partes relacionadas con las que tiene estas operaciones, sujetos del estudio. También el detalle de todas las transacciones así como la documentación que soporta o los documentos fiscales que soportan dichas operaciones. El método de valoración utilizado para la elaboración del estudio, todo el análisis de comparabilidad que tiene que llevar el estudio de precios también es uno de los requisitos fundamentales que tiene que tener como obligatoriedad el estudio de precios de transferencia, y también tiene que especificar sobre el detalle de los ajustes realizados, ¿verdad?, en la aplicación del principio de libre competencia para establecer los precios de mercado. Esto es uno de los principales retos que ha tenido la elaboración de estudios de precios de transferencia en Honduras, porque recientemente o el año pasado hubo una reclasificación de los obligados tributarios y muchos pasaron de ser pequeños a medianos contribuyentes y a tener esta obligación, ¿verdad? Entonces, los principales ajustes a los estudios de precios o por esta declaración informativa que se hace, han venido por ese camino. El reglamento también contempla que para la elaboración del estudio de precios pues se tiene que tomar en cuenta o contener una referencia a los principios técnicos que ya ha emitido la OCDE. Sin embargo, aquí Honduras también está afrontando uno de sus principales retos, ya que el reglamento contempla un principio de reserva de la información en materia de precios de transferencia, y Honduras recientemente, hace un par de años que se suscribió este convenio con la OCDE, ha adquirido ciertos compromisos de intercambio de información, y sin embargo, hasta el momento, pues, el reglamento no ha sido modificado para adecuarlo a estos lineamientos técnicos. Entonces, nos encontramos en un punto donde la OCDE ya ha emitido una carta formal a la Administración Tributaria hondureña para que se ponga en cumplimiento de estos compromisos que adquirió, y de ahí que en este momento se esté discutiendo o que esté paralizada la discusión de una ley de justicia tributaria que iría encaminada a que Honduras pueda cumplir con esos compromisos que ha adquirido, sobre todo en el intercambio de información, incluyendo en temas de precios de transferencia. Claro, qué interesante. Sí, creo que el tema de cuáles son los contribuyentes obligados a este tipo de requisitos, como tener un estudio, es un tema común en todas nuestras jurisdicciones. Hay contribuyentes, pues, que tal vez la administración obviamente querría tener la información, pero por el tamaño de la empresa, por el tamaño de sus ingresos, etcétera, muchas veces, pues, no les es posible cumplir con un requisito de este tipo, y creo que eso es algo que sucede en todos nuestros países. En el caso de Panamá, Ricardo, entiendo que sí hay una bastante detallado lista de requisitos para el tema de estudio de precios de transferencia. Es correcto, Carolina. Y bueno, hay bastante detalle no solo con respecto al estudio mismo, sino a las personas que están obligadas a tenerlo. La ley define de forma bastante clara quiénes son las partes relacionadas, las personas en Panamá que están obligadas a cumplir con la normativa de precios de transferencia, y en gran medida se siguen las guías de la OCDE.
tanto en el contenido mismo de los artículos del Código Fiscal que tienen que ver con precios de transferencia, como un artículo específico que hace una referencia a las guías mismas como una herramienta interpretativa de las normas que se encuentran contenidas en la ley. Es decir, que Panamá no trató de reinventar la rueda cuando estableció su legislación de precios de transferencia, sino que adoptó dentro de su normativa interna los principios que ya se habían establecido, ya se habían, digamos, probado a nivel internacional, ¿no? El estudio no es obligatorio presentarlo, pero sí se debe tener y debe servir como base para el informe que sí se tiene que presentar. Y más adelante vamos a ver con más detalle ese asunto. Y queremos, pues, por supuesto que aprovechar la presencia de Alan y que nos dé un poco nos comparta, digamos, cuál es la experiencia que ha tenido México en este tema, sobre todo en contraposición con nuestras jurisdicciones, que son jurisdicciones que tienen, pues, se han involucrado en el tema de precios de transferencia mucho más reciente. Tenemos todavía mucho camino por recorrer y creo que la experiencia, pues, de un país como México nos va a ser súper provechosa. Muchas gracias. Pues primero agradecerle a Arias la invitación. Estoy muy contento de formar parte de este panel y platicarles un poco de cuál es la experiencia en México. En temas de documentación de precios de transferencia, como bien mencionaba Carolina, la verdad es que México ya es un poco un mercado maduro. Yo tengo 20 años trabajando en esto y desde que inicié mi carrera ya existía en México la obligación de tener documentación de precios de transferencia. Hay un artículo muy específico en la ley del impuesto sobre la renta sobre el contenido que debe tener un estudio de precios de transferencia. Y cuando la OCDE sacó todo el tema de BEPS y sacó el archivo local famoso, donde modificó bastante sus reglas y incrementó bastante la información que deben contener los estudios de precios de transferencia, sacó otro artículo. Y este nuevo artículo lo tienen que seguir ciertos contribuyentes en México únicamente. Entonces tenemos como un poco una disparidad que mencionabas, Carolina, sobre ciertos contribuyentes que tienen la obligación de tener como un estudio muy completo en base a la OCDE, mientras que otros contribuyentes que tienen menores ingresos se rigen a lo mejor por el artículo viejo que existía en México. Entonces tenemos esa diferencia. Y otra diferencia que veo, conforme a lo que han platicado mis compañeros, es que quienes están obligados a presentar el archivo local con todo el detalle de información que requiere la OCDE, tienen que presentarlo a las autoridades. Y esto lo tienen que hacer al 15 de mayo de cada año y es pues parte del cumplimiento que se tiene aquí en México, mientras que los otros contribuyentes que se rigen por el viejo régimen pues no lo tienen que presentar. Yo, a lo mejor como una aportación adicional, además de los requisitos que se tienen que tener, es que generalmente vemos esto como un tema de cumplimiento, que sin duda lo es, los fiscos lo requieren, pero muchas veces es también una oportunidad para que los contribuyentes tengan un análisis de riesgo y vean que las operaciones que están pactadas con sus partes relacionadas están bien evaluadas. Recuerden que la documentación es un poco la carta de presentación que van a tener los fiscos sobre los contribuyentes, la seriedad que los contribuyentes están tomándose para el tema de precios de transferencia, que como también decía Carolina, es un tema muy importante y que cada jurisdicción está tomando reglas específicas para defender su base gravable, ¿no? Entonces, a lo mejor la invitación es más que un tema de cumplimiento, se puede volver también una herramienta muy eficiente para los grupos multinacionales para disminuir riesgos y para estar mejor preparados frente a una posible auditoría por parte de los fiscos. Claro, claro, sí. Pues yo creo que tal vez algo como lo que tiene México, pues es algo que nuestros países deberían de poco a poco pensar en implementar. Lo que decías, algún régimen más amigable para contribuyentes pequeños, porque lo que está sucediendo en este momento es que probablemente todos esos contribuyentes lo que están es en incumplimiento de las obligaciones generales que existen y un poco nada más confiados en tal vez un bajo nivel de fiscalización de nuestras autoridades, pues que no es la idea, pero me parece muy interesante y sí, también como comentas, el estudio de precios de transferencia, además de ser un
un tema de cumplimiento, ya sea porque haya que presentarlo, solo tenerlo en el expediente de cada empresa, pues debería de ser, y eso pues es lo que tal vez también tratamos de transmitirle siempre a nuestros clientes, es un instrumento para medir cuáles son los riesgos que está tomando la empresa ante un evento de la auditoría, definitivamente. Pasando tal vez al segundo tema, también todavía en el ámbito de cumplimiento formal, pues un instrumento que además las autoridades y las legislaciones han implementado normalmente es el requisito de presentar una declaración informativa donde normalmente se incluyen todas las transacciones con partes relacionadas que ha hecho un contribuyente en el periodo. Y sobre este tema, pues queríamos saber cuál ha sido el desarrollo en cada uno de los países que estamos pues cubriendo esta mañana. Y vamos a empezar conversando el caso de Honduras. Fabricio, comentanos si existe el requisito de presentar una declaración informativa en algún momento del año y cuáles serían las características en caso de que exista. Sí, en Honduras pues sí tenemos la obligación de presentar una declaración informativa. Lo que hay que tener claro aquí es cuáles son esos escenarios en los que debemos identificar a los sujetos obligados a presentar la declaración. ¿Verdad? Como en primera instancia pues están obligados a presentar esta declaración informativa las personas naturales o jurídicas que están categorizados como medianos o grandes contribuyentes. Les mencionaba al inicio que recientemente hubo una reclasificación de la categorización de los contribuyentes en Honduras. Entonces, hubieron pequeños contribuyentes o así categorizados que pasaron a ser medianos y recientemente adquirieron esa obligación, ¿verdad? También las personas naturales jurídicas que realicen actividades con compañías que se encuentren dentro de regímenes especiales, las personas naturales o jurídicas también que realicen operaciones con residentes en países que se han catalogado como paraísos fiscales, y finalmente aquellas personas pues naturales o jurídicas también que dentro del mismo año fiscal realicen un número de operaciones que en su acumulado superen $1 millón, ¿verdad? La presentación de esta declaración informativa es en el mismo periodo de tiempo que la declaración del impuesto sobre renta, es decir, entre el 1 de enero al 30 de abril para aquellos que tienen un periodo fiscal normal, y para aquellos que tienen un periodo fiscal debidamente autorizado por la Administración Tributaria, pues se les concede un plazo de 3 meses para que puedan presentar su declaración informativa. La forma de presentación es bastante sencilla. Hay un formulario autorizado por la autoridad tributaria que está disponible en la oficina virtual, ¿verdad? Que cada contribuyente tiene acceso con su número de registro tributario y su contraseña de contribuyente. Pueden descargar ahí el formulario, y una de las recomendaciones o dos recomendaciones que hace la autoridad tributaria es que pues que la declaración contenga la información referente al detalle de cada transacción que se realice, ¿verdad? Que debe ser que esta información esté llenada también con información suficiente o documentación suficiente que pueda soportar, ¿verdad?, las operaciones que se han realizado y que estén debidamente analizadas, ¿verdad? Como lo comentábamos, estos factores de comparabilidad y todo el tema de libre competencia, tal vez no la declaración no se amplía sobre eso o no se es específico, pero sí se requiere que haya un mínimo de detalle en la declaración para demostrar a la autoridad pues que se ha hecho un debido análisis al momento de realizar el estudio. En cuanto al estudio, sí hay una obligación de tenerlo, sin embargo, no es una obligación presentarlo al momento de hacer la declaración informativa. Y este último año sí hemos tenido ese fenómeno en Honduras, en donde, como les mencionaba, muchos contribuyentes pasaron de ser de pequeños a medianos, adquirieron esta obligación y no estaban o no tomaron en cuenta que tenían esta nueva obligación, y se han encontrado varios incumplimientos o muchos incumplimientos durante el último periodo fiscal en Honduras, y sus efectos se están viendo en este año 2023. Claro, claro, sí. Ok, perfecto, mil gracias, Fabricio. En el caso de Panamá, Ricardo, entiendo que pues también hay requisitos muy específicos en el tema de la declaración, incluso para empresas que tal vez no están sujetas al pago del impuesto, pero sí tienen la obligación.
Correcto. En el caso panameño no hay una distinción con respecto al volumen de las operaciones, sino a la naturaleza de las mismas. Es decir, un contribuyente con operaciones bastante pequeñas que tenga operaciones con partes relacionadas en el extranjero puede quedar sujeto, bueno, más bien queda sujeto al régimen de precios de transferencia, así como una multinacional Fortune 500, ¿no? Lo que va a determinar si la persona queda o no obligada a la presentación del informe y a la tenencia del estudio de precios de transferencia va a ser el realizar o no operaciones con partes relacionadas, sin importar tampoco el porcentaje dentro de sus operaciones totales que representen esas operaciones con partes relacionadas. La declaración de renta anual tiene una casilla en la sección de ingresos, una casilla en la sección de costo y una casilla en la sección de gastos, donde se hace referencia expresa al artículo del código que habla de precios de transferencia. Y si un contribuyente incluye cualquier suma dentro de alguna de estas tres casillas en su formulario de declaración de renta, queda automáticamente obligado a presentar el informe y el sistema mismo va a detectar si no se presentó a tiempo el informe de precios. Esto puede conllevar multas sustanciosas, ya que la ley establece un porcentaje del 1% del total de las operaciones con partes relacionadas, es decir, sumando ingresos, costos y gastos con partes relacionadas, el 1% es la multa que le aplicaría al contribuyente que no presentó el informe. Esto tiene un espectro bastante amplio, no tiene un mínimo, pero tiene un máximo de hasta $1 millón, que las he visto en la práctica, multas de $1 millón, y que hubieran podido ser por mucho más si hubiese sido el 1% y no hubiese tenido la norma ese límite del $1 millón. Asimismo, he visto multas de precio de transferencia un poquito irrisorias de menos de $1 porque las sumas declaradas con partes relacionadas eran bastante pequeñas, ¿no? Pero siempre va a existir la obligación si se presenta una declaración de renta declarando algún tipo de operación con parte relacionada. En algunos casos hemos visto también contribuyentes que han alegado que fue por error que se declaró alguna suma dentro de esas casillas, pero eso no los ha eximido de responsabilidad ante la autoridad tributaria. Qué interesante. Sí, las multas, pues, importantes, como vemos, para contribuyentes de nuestras jurisdicciones y lo que decíamos, no hay un threshold mínimo de volumen de transacciones, así es que me parece que hay un tema ahí en pequeños contribuyentes que estén obligados a cumplir con esta obligación, digamos, un poquito parecido al caso de otros países de Centroamérica. En el caso de Guatemala, Jimena, pues tengo entendido que sin tener un estudio de precios de transferencia es casi imposible o imposible completar la declaración. Tal vez si nos contás cuál es el tratamiento en Guatemala. Claro, con mucho gusto. Lo que sucede en Guatemala es que al completar la declaración anual de impuestos sobre la renta, existe una casilla donde debemos marcar si hay operaciones con una parte relacionada en el extranjero o no. Y estas operaciones si impactan sobre la renta o no. Entonces, al llenar esas dos casillas, automáticamente se despliega un anexo a la declaración jurada anual y este anexo nos pide completar toda la información del estudio de precios de transferencia. Entonces, es algo bastante exhaustivo. Al inicio, la herramienta pues no era muy completa, pero al pasar de los años es prácticamente trasladar el contenido del estudio de precios al formulario. De hecho, hasta piden los estados financieros de comparable y demás, llegan hasta ese nivel de detalle y pues en base es para que la propia administración tributaria tenga su base de datos y obviar lo que hizo en un principio, que era ya por los meses de junio, julio, hacer requerimientos masivos para que los contribuyentes presentaran su estudio de precios a la administración tributaria. Para esto la ley da un plazo de 20 días hábiles, que es un plazo razonable si se cuenta con el estudio. Si no, hubo muchos que estoy segura tuvieron que correr en esos días. Y de ahí fue que la administración tributaria pues consiguió información para realizar auditorías en esta materia. Tenemos también sanciones por la falta de presentación del estudio a requerimiento principalmente. Y aquí lo que sucede es que es una multa escalonada
y no hay un retorno. Ahora no es como que la multa puede escalonarse, porque aquí es para cualquier tipo de informe, incluido el de precios de transferencia, que el contribuyente no presente. Entonces comienzan con multas de $650, pero la más alta es de $1,300 más el 1% del ingreso bruto mensual. Y esto sí que puede ser un problema para el contribuyente. Entonces hay incentivos para completar esta declaración informativa, entre comillas, porque al final sí se traslada todo el contenido del estudio, y para presentar el estudio a requerimiento escrito de SAT. Esa sería la situación en Guatemala. Tampoco hay un threshold, no hay umbral mínimo para decir a partir de esta cantidad hay obligación de elaborar el estudio, y como bien decían todos, esto sí puede repercutir sobre todo a operaciones pequeñas o entidades que cuentan con una única operación con un volumen no tan grande de momento, así que no, el sistema no ofrece ningún tipo de alivio para este tipo de contribuyentes. Claro, claro. Bueno, y de nuevo queríamos pues aprovechar la participación de Alan y que nos comparta definitivamente de la experiencia de México en un tema en el que estoy segura que tienen pues una experiencia de años y ya muchísimo más territorio y camino andado en este tema. Sí, pues quizá sí existe esta obligación desde hace más años, pero la verdad es que es muy similar a lo que estoy escuchando que describen. Es una obligación que se tiene para todos los contribuyentes. Aquí sí no hay ninguna distinción. Y al igual que han dicho para el caso de Panamá y Guatemala, aplica para cualquier operación. Entonces, si tenemos como declaraciones informativas que tienen una sola operación de $100, y pues ni modo, ¿no? Hay que subirla y hay que presentarla en tiempo. Quizá la diferencia o lo que no he escuchado, y creo que México a lo mejor es un poco particular en ese tema, es que la obligación también existe para operaciones con partes relacionadas en México, es decir, entidades del mismo grupo que están en México. Y eso pues a veces también se vuelve muy laborioso, porque pues hay grupos principalmente mexicanos que son muy diversos y pueden llegar a tener hasta 40 entidades en el país, ¿no? Entonces, operaciones que hay entre ellas también hay que presentarlas en esta declaración informativa. Y quizá también otra diferencia, y los escucho hablar y creo que aquí sí hay un poco de tranquilidad en eso, porque parece que las penas o las multas que exigen los fiscos son muy altas, ¿no? Escucho a Ricardo que hasta $1 millón por un tema de cumplimiento parece, desde mi punto de vista, un poco excesivo. También el 1% que mencionaba Jimena, pues supongo que depende de cuál es el ingreso de la empresa, podría llegar a ser también un monto muy importante. En México, el tema de no presentar esta declaración informativa o presentarla con errores es generalmente nada más una multa administrativa que varía en monto, pero generalmente es entre $5,000 y $10,000. Entonces, pues en temas de multas estamos un poquito más tranquilos de lo que estoy oyendo, pero de todos modos es muy importante dar cumplimiento a esto. Y sobre todo creo que también es muy importante considerar lo que estaba diciendo Jimena, que realmente esta herramienta es para los fiscos y es trasladar, no, creo que no lo puedo haber dicho mejor Jimena, es trasladar el estudio de precios de transferencia a un formato donde ellos pueden manipular y analizar los datos de una forma más eficiente, ¿no? Ellos, como todos tienen recursos limitados, tienen que decidir a qué entidades van a auditar, y esta herramienta les ayuda mucho dirigir esas auditorías pensando que van a tener el mayor retorno, ¿no? Entonces, lo que nosotros ponemos en esas declaraciones informativas les sirve a ellos para ver cuáles operaciones pudieran ser un poquito más riesgosas, cuáles son las más representativas, etcétera, etcétera, y probablemente dirigir auditorías hacia allá, ¿no? Entonces es muy importante el contenido, no es únicamente tenerlo como en tiempo, sino es muy importante el contenido que se va a incluir en la declaración. Claro, sí, siempre creo que en este tema es súper relevante también las plataformas tecnológicas que tengan nuestras administraciones y cómo puedan sacar provecho, ¿verdad?, de esta información
que también hay, pues en nuestra región hay un reto, pero definitivamente pues es la idea, que el contenido de la declaración sea correcto y sea preciso, pues para tratar de que las autoridades eso no genere alertas a la autoridad tributaria y pues decidan dirigir una auditoría, digamos, por lo menos por el tema de la declaración. Un poco apartándonos ya del tema de formalidades o lo que dice nuestra legislación en cuanto a los precios de transferencia, pues creemos que es muy importante y debería ser interesante saber cómo se han aplicado, es decir, cómo han utilizado estas herramientas o esta legislación o toda la información las autoridades tanto administrativas como judiciales en nuestros países, cuál ha sido el desarrollo ya en la práctica del tema. Y tal vez ahí para comenzar, más bien ahora vamos a escuchar primero a Alan, que nos cuente qué ha sido la experiencia ya práctica en México y después pues ver cómo va el tema en nuestros países. Sí, pues es ya el tema relevante, ¿no? La parte importante de precios de transferencia cuando entramos a discusiones y a pláticas con los fiscos sobre si las operaciones que estamos llevando a cabo con partes relacionadas están a valores de mercado o no, y que ellos quisieran hacer un ajuste para recaudar más dinero, ¿no? Las auditorías en México en materia de precios de transferencia están a la orden del día. Está muy activo el fisco auditando ya a empresas, y les diría yo que hay como un cierto tipo de operaciones que probablemente les es más fácil o más redituable fiscalizar. Generalmente en México lo que vemos es que la autoridad reta mucho los pagos al extranjero, porque pues disminuye la base gravable, evidentemente, y entonces tomar una posición de rechazar esa deducción pues es favorable para el fisco, y es generalmente lo que hemos estado viendo. Y lo hacen, por ejemplo, en temas como servicios. Es muy común, y supongo que es lo mismo en Centroamérica. En México, la mayoría de las empresas multinacionales pues tienen a la casa matriz en Estados Unidos o en algún país de Europa, y generalmente las entidades en México pagan por servicios que da el corporativo, ¿no? Puede ser servicios de asesoría, servicios de estrategia, servicios de administración del negocio, digamos. Y entonces las entidades en México pagan un monto por estos servicios, ¿no? Entonces, en este caso es muy importante tener como todo el respaldo de que el servicio en realidad se está prestando y cuál es el beneficio que la entidad en México está recibiendo. Y esto es lo que más están atacando las autoridades fiscales en temas de auditoría. Porque además no es un tema de si el margen de utilidad que se prestó por el servicio es el correcto o no, ¿no? O sea, es decir, si yo a lo mejor pagué por un servicio los costos y gastos más un 5%, o déjenme decir un 10%, y la autoridad dice, sabes que eso está fuera de mercado, debe haber sido un 5%, y trata de ajustar del 10 al 5, pues a lo mejor el monto no es mucho. Sin embargo, si la autoridad toma una posición de decir, el servicio que recibiste no debiste haberlo pagado porque no recibiste un beneficio, o no es claro el beneficio, o no me mostraste que en realidad recibiste ese servicio, entonces te rechazo todo el pago que hiciste. Entonces los montos empiezan a volver como muy sustanciosos. Entonces ahí es donde generalmente están poniendo como el dedo y el énfasis las autoridades. Vemos también, servicios no es lo único, quizás lo principal, pero también estamos viendo que retan mucho pago de intereses. Y aquí otra vez no es tanto el tema de la tasa de interés que estás pactando, si está a valores de mercado o no, sino si debiste haber recibido ese préstamo o no, en qué lo estás utilizando, si lo estás utilizando para tu negocio, si un tercero independiente te hubiera prestado ese monto, etcétera, etcétera. Y la intención, otra vez, es, en la medida de lo posible, pues tratar de rechazar la totalidad de la deducción. No hay hasta ahorita en México muchos casos o auditorías de precios de transferencia que se hayan ido a la corte, o sea, que se vayan a juicio.
generalmente lo que sucede en México es que hay una plática, un acercamiento, una negociación con las autoridades para tratar de llegar a un entendimiento antes de llevar esto a un litigio. Entonces, pues se trata de llegar como un acuerdo, la autoridad hace observaciones y se queda a ese nivel. La verdad es que tenemos poca, aunque ya es un régimen relativamente maduro, porque tenemos bastantes años en eso, la verdad es que hay muy pocos precedentes en corte sobre precios de transferencia y generalmente donde termina este tema es con la misma autoridad. Tenemos una Procuraduría de Defensa del Contribuyente, PRODECON, que también ayuda mucho en estos casos de negociación o de acercamiento con la autoridad para llegar a un punto donde las dos partes estén de acuerdo y se evite el litigio, ¿no? Y esta Procuraduría ha ayudado mucho a hacer lo que en México llamamos acuerdos conclusivos, donde ya se terminan las auditorías de acuerdo a lo que se negoció y es un observador imparcial que puede ayudar en estos casos. Es un poco el panorama general que vemos en México ahora. Sí, qué interesante, porque en lo que mencionabas del tema de servicios de intereses, ahí más bien el análisis un poco más a la realidad, ¿verdad?, del negocio y no tanto a los temas típicos de precios de transferencia, que si el método utilizado, los comparables utilizados, que eso me parece muy interesante, sí. En el caso de Panamá, Ricardo, entiendo que pues, también tienen antecedentes ya de auditorías y más bien ahí sí un poco más alrededor de temas propios de precios de transferencia, como los comparables en la región, etcétera. Si tal vez nos comentas un poco. Con gusto, Carolina. En efecto, en Panamá las auditorías empezaron alrededor del año 2015 y algunos de esos casos han llegado al Tribunal Administrativo Tributario que se ha pronunciado. Algunos casos han sido de conocimiento público. Y sí se ha enfocado más en ese tipo de aspectos como la escogencia de los comparables. La administración tiende a ser como un poquito renuente a aceptar cierto tipo de comparables, que en la realidad panameña lastimosamente no hay muchos. Entonces, ¿por qué optan los contribuyentes? Por usar comparables que pueden encontrar en las bases de datos a las que tienen acceso o las que han contratado específicamente para este tipo de temas, para poder preparar su estudio de precio de transferencia. Bueno, digamos, o las bases de datos a las que tienen acceso los proveedores de servicios que realizan los estudios. Es muy difícil en un mercado tan pequeño como el panameño encontrar comparables reales, ya que muchas empresas simplemente no tienen un comparable en el mercado local, o si existen y hay competencia directa que podría ser perfectamente comparable, la información no es pública, entonces no hay cómo hacer un análisis económico, digamos, con empresas que vayan en paralelo con las del mercado local. Vemos que muchas veces objetan los comparables porque es una empresa mucho más grande que la que presentó el informe, o porque es una empresa que está en un mercado del otro lado del mundo y consideran que no es comparable, o simplemente no aceptan el método utilizado para llegar a determinar que las operaciones están dentro del el margen de competencia, ¿no? También hemos visto casos que, bueno, ya ese tema, digamos que fue solventado vía legislativa. Y al principio las auditorías tendían a enfocarse también en una extensión un poco excesiva del concepto del impuesto, ya que el impuesto sobre la renta en Panamá está estructurado de tal forma que ciertas modalidades se consideran formalmente como impuestos sobre la renta, a pesar de no ser impuestos sobre la renta corporativo. Entiéndase en particular el impuesto de dividendos, que está regulado por el capítulo y el título del impuesto sobre la renta en el Código Fiscal, pero en la práctica es un impuesto distinto al impuesto sobre la renta que pagaría una persona jurídica. La administración en su momento adoptó la interpretación de que por ser el impuesto de dividendos regulado por ese mismo título, ese mismo capítulo de impuesto sobre la renta, si las operaciones con partes relacionadas tenían un impacto en los dividendos y por ende en el impuesto de dividendos aplicable, se consideraba que la empresa estaba sujeta a la normativa de precio de transferencia. ¿Qué pasaba? En ese momento, la mayoría de los regímenes especiales tenían exenciones completas de impuestos sobre la renta, pero ya tenían en algunos casos una tasa reducida,
pero existente de impuesto de dividendos, ¿no? Que previamente también se encontraban exentos en su totalidad. Entonces se extendió ese ámbito de aplicación de manera práctica a empresas que estaban en regímenes especiales que en principio consideraron que no estaban sujetas al régimen de precio de transferencia. Eso obviamente creó muchas fricciones entre los contribuyentes y la autoridad, pero eventualmente se introdujo un artículo en el código donde ya se amarra específicamente a las empresas y se nombra con nombre y apellido los regímenes especiales y se deja también abierto a cualquier régimen que pueda ser establecido en el futuro, que a pesar de que puedan estar exentas de estos impuestos, siguen estando obligadas a cumplir con la normativa de precio de transferencia, presentar el estudio, presentar el informe y tener el estudio. E incluso obliga a empresas dentro de Panamá que tengan operaciones con este tipo de empresas, es decir, una empresa que opera bajo el régimen ordinario panameño y tiene una parte relacionada en alguna zona franca o digamos en la zona libre de Colón y realiza operaciones con ella. Esas operaciones, a pesar de que son entre dos entidades panameñas, están cubiertas por la normativa de precio de transferencia y tienen entonces que presentar el informe y contar con el estudio. Sí, un poco también el caso de Costa Rica, por ser países donde el tema de regímenes especiales es gran parte del sector productivo de nuestros países, creo que de ahí la relevancia, pero sí, pasa lo mismo en Costa Rica. En el caso de Honduras, Fabricio, tal vez si nos comentas, tal vez aquí un poco todavía más a inicios de este tema de precios de transferencia, y por lo tanto no sé si ya tienen tanto antecedente administrativo judicial, pero es interesante saber, digamos, por dónde va este tema en Honduras. Así es, en efecto, pues en Honduras no hay disponibles, digamos, jurisprudencia o antecedente administrativo que podamos citar o traer a colación en esta conversación. Sin embargo, sí avisoramos, ya que lo estamos viviendo en el día a día, que se han llevado a cabo muchos reajustes en la práctica. Sobre todo el sector más afectado son los contribuyentes que pasaron de ser pequeños a medianos contribuyentes, se han encontrado con diversos ajustes que le ha hecho la autoridad tributaria a la información que han presentado en esta declaración informativa. Entonces, estamos advirtiendo que en el futuro va a haber muchas reclamaciones, tanto en la etapa administrativa como en la etapa judicial, sobre los ajustes que tengan que ver con temas de precios de transferencia, ¿verdad? Como le mencionaba, Honduras está viviendo retos importantes en materia tributaria, con esta intención de tener una nueva ley de justicia tributaria y todas las implicaciones que podría tener, incluso en el tema de precios de transferencia y los ajustes que se estén realizando, ¿verdad? Compañías que no estaban preparadas, que eran pequeños contribuyentes hace un par de años, entraron en esta nueva categorización y se han encontrado con estas dificultades, ¿verdad? Principalmente para establecer el precio de mercado y teniendo en cuenta el principio de libre competencia, como en el caso de Panamá que mencionaba Ricardo, pues hay dificultades para establecerlo porque no hay forma muchas veces de comparar dado el limitado mercado pues, que tenemos en Honduras y sobre todo en algunos sectores regulados. Claro, bueno, ahí sobre todo me parece en el caso de Honduras, que está en medio de toda esta discusión alrededor de una nueva ley de justicia tributaria y todos los cambios que se avecinan, pues súper importante mantenernos al tanto y mantener a nuestros clientes al tanto, que siempre pues nuestro compromiso, pero definitivamente van a haber desarrollos importantes, no solo en el tema de precios de transferencia, sino en general en la legislación tributaria. En el caso de Guatemala, pues ahí sí entiendo que ya hay algunos casos bastante avanzados, Jimena, y sería súper bueno si nos contás de qué se tratan. Sí, de hecho, tenemos 2 procesos judiciales en esta reciente historia y los 2 tienen que ver con las declaraciones de renta del año 2013, que fue el primer año que estuvo en vigencia la ley en materia de precios de transferencia. Aquí lo interesante es que tuvo una vigencia muy acotada, una primera vigencia muy corta, porque suspendieron la vigencia de la ley el 20 de diciembre del mismo 2013. Entonces, uno de los procesos trae a colación el hecho de que si necesitaban un estudio que cubriera todo el periodo fiscal, si era un estudio que abarcara del 1 de enero al 20 de diciembre o si realmente el contribuyente tenía que prescindir del estudio porque no se abarcaba todo el periodo fiscal con la vigencia de la ley. Y cuando se suspendió la norma, lo que se
pretendía era que SAT recabara información, pero únicamente para ir creando su base de datos y tener algo sólido sobre qué comenzar a auditar. Este ya cuenta con un fallo de la Corte Suprema de Justicia favorable al contribuyente y no lo obligaba a cumplir con un requisito que no abarcara todo el ejercicio. Entonces, SAT podía tener esa información, utilizarla, pero hacer un ajuste por valores de mercado no era lo pertinente. Lo interesante es que el otro proceso judicial que está abierto, también del 2013, sí entra a cuestiones más de fondo. Y aquí lo que se cuestiona además es la aplicación del sexto método de valoración, que es un método que existe en pocas jurisdicciones. Entiendo que Argentina fue el primer país en utilizarlo y se trata sobre el valor de las transacciones con commodities. Y aquí la administración tributaria muy convenientemente escogió algunas transacciones que consideró fuera de valores de mercado, pero no consideró el total de transacciones. Entonces, si hubiera aplicado su método a la totalidad de transacciones, se daba cuenta que terminaba al final recaudando más. Este caso todavía está en discusión, ya hay una sentencia favorable de la sala, pero todavía está en Corte Suprema esperando a ver qué dice, y este de hecho sería el primer fallo que toca realmente una cuestión de fondo y técnica en materia de precios de transferencia, lo que lo hace sumamente interesante para efectos locales. Y por ser la aplicación del sexto método, pues también tiene alguna trascendencia a nivel internacional, porque no son muchos los países que tienen este método, que entiendo está en desuso. Ahora, un método sobre commodities y valor el día de embarque, qué tanto puede pesar versus un comparable no controlado, ¿verdad? O sea, esa creo que es una discusión muy interesante que hay que tener. Y a nivel administrativo sí hay ciertas discusiones. En Guatemala también existe un procedimiento previo al conflicto tributario, y es que al terminar una auditoría, pues SAT tiene la potestad de citar al contribuyente y discutir la materia que pretenda ajustar. Precios de transferencia no está excluido. Y aquí puede salir, digamos, una negociación, entre comillas, o un acuerdo entre contribuyente y SAT que pueda resultar beneficioso y ahorrarse todo un proceso judicial. Eso sería para Guatemala. Y en el caso de Guatemala, Jimena, esta, digamos, reunión última que estabas mencionando, ¿es solo un tema, digamos, donde la administración le informa al contribuyente sus conclusiones, o sí tiene la administración ahí la posibilidad de verdaderamente negociar montos o rubros, o hasta dónde puede llegar esa negociación? En mi experiencia, informa de los hallazgos de la auditoría, y el contribuyente depende mucho de qué tan documentado esté o tan preparado esté el contribuyente para responder a los cuestionamientos de SAT, la conclusión de este procedimiento. Sí sé de algunos casos de éxito en los que ha funcionado, pero sí depende mucho de llegar preparados con la documentación de soporte necesaria. Claro, claro, muy interesante. Bueno, y en nuestro caso, en el caso de precios de transferencia, me imagino que un estudio de precios de transferencia sería vital en ese caso. Bueno, pues de parte de nosotros, de los panelistas, hasta aquí llega el conversatorio. Vamos a dar paso a algunas preguntas. Entiendo que hay alguien que tiene la mano levantada, así es que creo que en este momento pues puede hacer uso de la palabra y adelante con la pregunta. Bueno, tal vez también habían enviado una pregunta al chat, entonces vamos a plantear la pregunta que estaba en el chat, y tal vez así damos un minutito para la persona que tenía la mano levantada. La pregunta que enviaron al chat es para Guatemala, y la pregunta es: ¿en Guatemala se clasifican también los contribuyentes obligados por tamaño de la empresa?
Es interesante lo que pasa en Guatemala porque sí existen contribuyentes especiales, grandes y medianos y grandes regionales, pero esto es muy a criterio de SAT. O sea, si SAT amanece hoy con que Jimena Tercero tiene que ser un contribuyente especial, voy a tener que cumplir con obligaciones adicionales, ser agente de retención y demás, pero no es por nada en particular, ¿verdad? No hay un manual o que nos dé algún promedio de ingresos, sino que es totalmente a criterio de SAT. Normalmente sí se clasifica por los tamaños de operaciones y las grandes empresas son las que están como contribuyentes especiales grandes, pero nada de esto va a incidir en la obligación de presentar o no estudio de precios de transferencia o de reportar o no operaciones con partes relacionadas. Entendido. ¿Todavía hay alguien con la mano levantada? Bueno, aquí me estaban indicando que Roberto Sánchez es la persona que tiene la mano levantada, porque en este momento pues sería como la oportunidad de hacerle la pregunta. Bueno, parece que tal vez ya no está la pregunta. Entonces, de nuestra parte, pues agradecer, de mi parte primero a los panelistas, pues gracias por el tiempo, gracias por compartirnos todo su conocimiento y experiencia sobre el tema del día de hoy y también sobre todo a todas las personas que se conectaron al conversatorio. Les agradecemos pues habernos acompañado. Monique. Muchas gracias, doña Caro, y muchas gracias a todos nuestros panelistas y a todos nuestros asistentes. Los invitamos a que se mantengan conectados durante el Tax Week. El día de mañana estaremos viendo temas de regímenes especiales y el jueves estaremos viendo temas aduaneros. Así que los invitamos a que se mantengan conectados en el Tax Week, que se puedan también conectar a estos dos conversatorios. Y además de eso, ayer sacamos un podcast hablando sobre cómo funciona, digamos, todas las iniciativas de la OCDE en Centroamérica. Así que si lo quieren escuchar, también está en nuestros diferentes canales de comunicación. Muchas gracias por su participación y los esperamos mañana.